avanzar con este tópico sobre eugenesia, aborto y transhumanismo, que es una de las problemáticas más difíciles que también en los últimos años, en las últimas decenas de años hemos tenido que abordar. Usted sabe, hemos tenido un cambio cultural fuerte. El tema del aborto siempre ha sido un problema en la humanidad, siempre ha estado presente. La idea del aborto y todo este genocidio masivo, pero en las últimas décadas hemos tenido un incremento de cómo la filosofía naturalista ha permeado cada aspecto de la vida humana. Y quiero intentar ver cómo el aborto, el transhumanismo, la eugenesia tienen un trasfondo filosófico naturalista que es totalmente evidentemente opuesto a la evidencia que la palabra del Señor quiere que nosotros conozcamos. Hay un hermoso libro, lamentablemente entiendo que hasta hoy día no está aquí en Paraguay, esperamos en Dios que en el futuro sí lo esté. Editorial Levi, en alianza con nosotros, ha publicado un libro de imágenes que es propio de la exposición que tenemos en el Museo de la Creación, donde está explicada cada etapa embrionaria. Estamos trayendo a la vista de los seres humanos lo formidable y maravilloso que es un ser humano en gestación desde el vientre de una mujer. Y estamos viendo cómo hoy día la cultura, la sociedad está despreciando, menospreciando aquello que Dios ha puesto de manera tan hermosa en el vientre de una mujer, que es la gestación de un ser humano. Ese lugar que debiera ser el lugar de refugio, de cuidado, de nutrición para un ser humano en gestación en tal debilidad, hoy día es un lugar donde las personas están siendo asesinadas. ¿Y qué está detrás de todos estos movimientos sexuales, sociales, todos los movimientos feministas, las ideologías de género, los movimientos LGBTQ? ¿Qué está detrás de toda esta idea de que mi cuerpo es mi elección? Incluso desde la vereda que podríamos decir conservadora, ¿qué está moviendo a los provida incluso en sus argumentos para defender la vida? Creo que es necesario abordar de manera más fundamental en qué basamos nosotros la defensa de una persona en gestación. Porque nosotros no defendemos solamente el hecho de que haya vida en el vientre. No estamos tratando de defender que haya un comienzo de la vida en el momento de la gestación. La vida es antes de la gestación. La vida comienza en Génesis capítulo 1. La vida nace en Génesis capítulo 1. Porque el espermio está vivo, el óvulo está vivo. Nosotros no estamos en el tema de defender la vida cuando surge en el vientre. La vida ya es antes de que la gestación se produzca. Lo que estamos defendiendo es como una persona irrepetible debe ser defendida desde el vientre de una mujer. Ahora, ¿cuál es el punto? Cuando pensamos en un ser humano que está en gestación, en un proceso de gestación, la palabra de Dios nos da toda la claridad para entender de dónde viene el valor de ese ser. Ese ser tiene un valor intrínseco. ¿A qué nos referimos con intrínseco? Que es propio de quién es, no de aquello que este ser puede aportar. No depende de lo que vas a tener implicaciones en la sociedad de manera positiva. Los naturalistas ven a este ser humano y definen su valor en función de aquello que este ser va a aportar a la sociedad, o si los padres quieren tenerlo con ellos. Esto tiene mucho que ver con la idea evolutiva. La idea evolutiva, como lo hemos discutido ampliamente en esta conferencia, que tiene una sistematización y una cobertura, una vestidura de ciencia, viene después de cómo Darwin propuso el origen de las especies. Ustedes vieron, y yo explicaba muy bien cómo él tenía observaciones de la naturaleza y estaba sacando conclusiones para intentar encontrar una explicación que no procediera de la verdad de la palabra del Señor. Él estaba buscando otro camino con su independencia del razonamiento humano. Ahí está el problema central. Dios quiere que pensemos. Cuando venimos a la iglesia nos sacamos el sombrero, no el cerebro. Dios quiere que usemos bien nuestra mente. De hecho, Dios dice que le tenemos que amar también, no solo con todo el corazón, con toda el alma, sino también con toda nuestra mente. O sea, la mente para Dios es importante. El punto es si Dios nos ha dado libertad para pensar lo que queramos. Ahí está el punto. Dios no solamente quiere que en aspectos morales andemos bien, sino en aquello que pensamos. Dios también ve lo que pensamos. Y no solamente si estamos pensando cosas pecaminosas, una codicia, un deseo sexual desordenado. No solo en esos términos, sino en cómo la mente se subyuga a la realidad de lo que Dios dice en su palabra.
¿Está de acuerdo a lo que Dios dice o está en contra de lo que Dios dice? En ese sentido, la palabra del Señor siempre nos alerta en que nuestra mente y nuestro ser nunca es neutral. O somos con Él o contra Él. No hay neutralidad. No existe un punto medio neutral. O son conmigo o contra mí. O estamos en el camino de los pecadores o en el camino del Señor. No hay puntos medios. Ninguno de nosotros puede caminar por la línea media tratando de ser neutrales. O estamos de parte de Él o en contra de Él. Darwin estaba tratando de encontrar una explicación de la naturaleza y de todas las especies desde un punto de vista independiente de aquella revelación dada por Dios. Y en esa búsqueda luego viene su libro sobre la explicación del ser humano. En 1871 escribe este libro, ¿cierto?, sobre la humanidad, los seres humanos, y plantea esta idea que para nosotros es muy conocida, ¿no? Que los seres humanos venimos de antepasados junto con los simios. Los simios y los seres humanos tenemos antepasados en común de características simiescas. Nunca los evolucionistas han dicho que nosotros venimos del mono, que a veces los cristianos usamos esos memes en Facebook, ¿no? O en Instagram. Bueno, los viejos usamos Facebook, dicen, ¿no? Los jóvenes ya no usan Facebook, usan Instagram. Y otros que ya ni siquiera sé cómo se llaman. Yo ya me quedé en el pasado. Y ellos lo que están utilizando es una falacia. O sea, los evolucionistas no dicen que los seres humanos vienen del mono. Los evolucionistas dicen que los seres humanos y los simios, los monos, tenemos en común antepasados de características simiescas, lo cual no es lo mismo. Y nosotros tenemos por eso muchas literaturas que está tratando de fortalecer las ideas bíblicas, porque nosotros intentando defender nuestra fe, de repente yo veo cosas posteadas en la red y digo, ¡ay Dios! O te lo llevas o te lo envío. Tenemos que instruirnos. No necesariamente todo lo que estamos aquí vamos a ser científicos. Quizá algunos de ustedes lo es, yo no lo soy. Yo estoy aprendiendo. Pero tenemos que instruirnos suficientemente para dar respuestas razonables sobre nuestra fe. Y es por eso que estos 4 libros que están impresos, gracias al Señor aquí en Paraguay, están impresos acá en su tierra, son libros que tienen muchísima información en español para tener una amplia gama de buenas respuestas a las preguntas de los escépticos, a de sus hijos. Hay iglesias que conozco que estos libros los usan en los grupos de jóvenes. Artículo por artículo están revisando la visión bíblica de la realidad, ¿cierto? Y discutiendo estos temas de ciencia y fe. Las estadísticas en Estados Unidos que hablan que entre un 60 y un 80% de los jóvenes que estuvieron toda la vida en la iglesia abandonan su fe, muestra que aquellos que no abandonan su fe y que permanecen firmes a pesar de las filosofías que hay en la universidad es porque tuvieron algún tipo de entrenamiento, que aprendieron a dialogar desde la visión bíblica con las diferentes cosmovisiones. El día viernes hablábamos sobre la diversidad tan amplia de visiones del mundo. Estamos llenos de cosmovisiones, una cosmovisión fragmentada. Jóvenes están mezclando cosmovisiones, no saben los fundamentos de fondo. Y nosotros tenemos que animar a otros y animarnos nosotros a hacer instrumentos para ayudar a las siguientes generaciones. Un muy buen libro que no sé si está aquí en Paraguay. Espero que en el futuro, si no está, esté. Es excelente, de Jeffrey Johnson. Joe citó a Jeffrey Johnson con otro libro, La verdadera justicia social, ¿no? La verdad sobre la justicia social. Pero el mismo Jeffrey Johnson escribió este muy buen libro que se llama Lo absurdo de la incredulidad. ¿Qué es lo que hace él en su libro? Da un estudio profundo de cada uno de los ismos. Naturalismo, evolucionismo, explica sus razones fundamentales, los errores de aplicación y cómo la Biblia, el cristianismo, responde coherentemente a los errores y las falacias que sostienen esos ismos. Habla sobre lo que es la fe, la relación de la fe y la lógica, la ciencia, nos enseña a pensar bíblicamente. El problema es que hoy no estamos enseñando a las siguientes generaciones a pensar razonablemente y bíblicamente como punto de partida. Estamos llenos de memes. ¿Cómo aprenden hoy día las generaciones modernas? Con memes. Y hay memes que están llenos de falacias. Y no siempre los jóvenes están sabiendo detectar aquellas falacias. Cuando entonces hablamos sobre esta discusión del ser humano, ¿qué es lo que dice el naturalismo? ¿Qué somos los seres humanos? Simplemente animales. No sé si lo dije el viernes. Ya he estado en tantas conferencias esta última semana que ya no me acuerdo, hermano. Estoy medio viejito y a veces
se me olvidan algunas cosas, pero si lo dije, usted me perdona. No sé si usted sabe por qué una corriente de cuidado paternal respecto de la disciplina, en la década de los 80 y 90 surgió una idea desde la psicología que los papás no debíamos darle golpes a los hijos. ¿Se acuerdan de esa época? Donde estaba, ¿cómo se te ocurre? Porque lo que va a generar en los jóvenes es una rebeldía, una rebelión. Y se nos prohibió en el mundo secular, y lamentablemente eso también se infiltró mucho en la iglesia. Yo sé que aquí no, en Chile eso pasaba. Aquí son demasiado santos, son muy puristas ustedes, ¿no? Pero allá en Chile eran muy pecadores y toda esa filosofía se tragó en la iglesia, donde no hay que pegarle al niño. Por supuesto no hay que abusar de ellos, ¿no? Dios prohíbe el abuso. Pero la Biblia dice que a veces hay que le pique un poco, que le pique, ¿cierto? Para que aprenda que hay límites. Pero hubo una corriente muy fuerte que se estaba diciendo que no hay que pegarle a los hijos. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? ¿Saben de dónde salió? De la psicología. ¿Y cómo llegaron a esa conclusión? Gastaron millones de dólares en Estados Unidos haciendo investigaciones, encerrando simios pequeños en diferentes ambientes, y esos simios pequeños los hacían convivir entre ellos. Y a algunos de esos simios les pegaban golpecitos. Les pegaban. ¿Qué generaban esos simios que los golpeaban? Se ponían agresivos. Hicieron muchos experimentos, repitieron eso y observaban el comportamiento de esos simios pequeños. Hermano, fueron millones de dólares y mucho tiempo de investigación. Hay papers científicos que documentan todas esas investigaciones. Conclusión: los simios chiquititos que tú les golpeas se ponen agresivos. Igual que somos nosotros, simios evolucionados. Entonces, conclusión, no hay que pegarle a los niños. De ahí surgió todo. Y los papás no sabíamos eso. No sabíamos que viene de un análisis del comportamiento animal. Y como somos animales, igualamos la ecuación y nosotros, por lo tanto, no tenemos que pegarle a los hijos. ¿Qué han hecho las escuelas posteriores, actuales? Eso ya nunca más se dijo. ¿Por qué? Vimos las consecuencias de la sociedad. ¿Por qué una sociedad puede cambiar tan fuertemente su mirada? Es porque las ideas tienen consecuencias. Todas estas ideas filosóficas permean el análisis de la realidad y traen ciertas reacciones y acercamientos a intentar buscar soluciones. Para el naturalista, el valor relativo del ser humano que está ahí en el vientre tiene un valor relativo según su contribución societaria o el deseo de otros por tenerlo. Por ejemplo, si el bebé que está en formación viene con síndrome de Down, ¿va a aportar algo a la sociedad aparte que un papá quiera tenerlo? Lo que el análisis es, ese niño no va a producir algo positivo para esta sociedad. Va a traer más gasto, más complicación a la vida de otras personas. Entonces, como no aporta a la sociedad, tenemos miles y miles de niños que tienen síndrome de Down que están siendo asesinados en el vientre de las mujeres en este mundo. ¿Por qué? Porque no tienen un valor societario que aporte a la sociedad. Para nosotros, el ser humano que está en formación no depende su valor del aporte que vaya a tener. Para la visión cristiana, el ser humano es valioso por quien es. Es creado a imagen y semejanza de Dios, no por su aporte. ¿Cómo una cosmovisión puede incluso determinar si vamos a eliminar a otro o no de la realidad? ¿Y qué va a pasar entonces si eso lo llevamos a un extremo? Un ancianito que ya no es autovalente, podríamos aplicar la misma cosmovisión y deshacernos de ellos, porque no aportan. Y uno dice, ¿cómo el ser humano puede llegar a eso? Porque las ideas tienen consecuencias. Y la eugenesia es una de esas ideas que se llevó al extremo en la cultura. Vamos a hablar sobre eso primero. ¿Qué es eugenesia? Viene de la raíz eu, que significa bueno, o genesia, nacimiento, o bien nacido, el bien nacido. El término fue acuñado en 1883 por Francis Galton, que decía él era muy cercano, amigo con Darwin. Eran amigos, compadres quizás de farra, como dicen aquí, ¿no?
Quizá eran amigos que estaban hasta en la cantina juntos. Entonces Francis Galton tenía la misma idea evolucionista de la realidad porque era amigo de Charles Darwin. Y ellos interactuaban en cartas, se comunicaban, porque no había WhatsApp en ese tiempo. Entonces tenían cartas de papel. ¿Sabían que antes jóvenes, que la gente antes se comunicaba con papel y lápiz? Los jóvenes no saben eso. Sí, nosotros quizás escribíamos cartas de amor en papel, ¿se acuerda? Y los antiguos guardaban un montón de cartas así de papel. Hoy es todo electrónico, pero las cartas entre ellos decían cosas como esta. Lo he devuelto a mi escritorio, le dice Galton a Darwin. Lo he devuelto a mi escritorio. ¿Qué cosa? El libro sobre el origen de las especies. Como que empecé a leerlo de nuevo. Con el total gozo de sentir lo que uno raramente experimenta después de la juventud. Por haber entrado en una completamente nueva provincia de conocimiento. Lo cual, sin embargo, se une con otras cosas de mil maneras. ¿Qué es lo que estaba diciendo Galton? Y lo puede narrar después en otros de sus comentarios. El credo de la eugenesia se basa en la idea de la evolución, que es lo que estaba promoviendo Galton. Galton quería, y es reconocido como el padre de la eugenesia, tiene esta mirada naturalista de la historia. Y él dice entonces que debe presentarse ante la conciencia nacional como una nueva religión, la eugenesia. De hecho, tiene fuertes posibilidades de ser un principio ortodoxo y religioso para el futuro. Porque la eugenesia, fíjense en esto, colabora con las funciones de la naturaleza al asegurar que la humanidad será representada por las razas más aptas. Lo que la naturaleza logra ciegamente, lentamente e inexorablemente, porque es ciega, ¿no? Depende de las condiciones para que el más apto sobreviva. Lo hace lento porque se demora millones de años, pero lo hace sin duda avanzando sin retroceder. El hombre debe hacer de manera preventiva, rápida y amable. Eliminemos entonces de manera intencional aquellos que van a ser menos aptos para sobrevivir. Hermano, y esto no es de la era de los picapiedra. Esto estamos hablando de algunas décadas atrás. La idea naturalista de la historia, el entender que los seres humanos, para ellos, somos simplemente animales evolucionando, entendiendo fuertemente que solo los más aptos deben sobrevivir, se planteó la idea de la eugenesia. Y se plantea como una nueva religión, una nueva creencia dogmática que debiera mover el comportamiento de todas las sociedades. ¿Y por qué? Porque la eugenesia va a colaborar con aquello que de manera natural se está produciendo en nuestro entorno, porque los más aptos sobreviven de manera natural. Y por lo tanto, ¿no sería mejor deshacernos de los indeseables y multiplicar a los deseables? Ay, no suena tan feo eso hoy día, ¿no? Hermano, esto no pasó hace mucho. Y esto es parte de una filosofía que para nosotros es impensable por la teoría del cambio cultural, ¿cierto? La ventana de Overton, donde lo impensable puede llegar a ser ley de Estado, comenzó a cambiarse todo un país. Darwin decía, así que los miembros débiles de las sociedades civilizadas propagan esta clase. ¡Wow! Así que los miembros débiles de las sociedades civilizadas propagan esta clase de los débiles. Nadie que ha tratado con la crianza de animales domésticos dudaría que esto debe ser grandemente desventajoso para la raza del hombre. Es sorprendente que tan pronto el deseo de cuidar o cuidar erróneamente conduce a la degeneración de una raza doméstica. Así como tenemos control de que las razas de animales, los más puros, los tratamos de procrear y los que tienen problemas de mutaciones los eliminamos, ¿por qué no hacemos lo mismo con los seres humanos? ¿Por qué a los seres humanos los intentamos cuidar? ¿Por qué con ellos vamos a tener un favoritismo si son simplemente animales? Esa es la idea de la eugenesia. Salvo en el caso del hombre, casi nadie es tan ignorante, fíjense cómo nos tildan, para permitir que su peor animal tenga descendencia. Luego de esta mirada se crea
todo un proceso político, económico, gestores de estos movimientos, personas que creyeron en estas ideas, que abrazaron la idea naturalista de la historia, y la teoría evolutiva comienza a ser una teoría que se transforma en una forma de entender las sociedades. Y caemos en el evolucionismo social. Aparecen fundaciones como la Fundación del Mejoramiento Racial. ¿Saben quién fue uno de los fundadores y aportantes económicos de esto? Don John Harvey Kellogg. ¿Se acuerdan de ese apellido? El de las azucaritas de Kellogg's. Él fue uno de los mayores precursores de esto. Y creó y respaldó la fundación. Y algunos van a decir, no como más azucaritas. Ahí caemos en una falacia, porque el tipo sea un pecador y que haga esto no significa que no haga buenos cereales, ¿no? Bueno, algunos los critican, tienen demasiada azúcar, ¿no? Bueno, miren lo que decía Kellogg's, el que vende azucaritas. Tenemos maravillosas y nuevas razas de caballos, vacas y cerdos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntense, ¿por qué? ¿Por qué no tener una nueva y mejor raza de hombres? ¿Por qué? ¿Qué me impide si somos simplemente animales evolucionados? Hermanos, vuelvo a repetir, no estamos hablando de la edad de piedra, antes de Cristo, de los primeros seres humanos. No, estamos hablando de algo que sucedió hace algunas décadas atrás. El logotipo, tenían hasta logo, hermano, hasta logo. Tenían que hacer publicidad. El logo de la segunda conferencia internacional de la eugenesia decía que la eugenesia es la autodirección de la evolución humana. Nosotros definimos cómo los seres humanos vamos a evolucionar. Nosotros no vamos a dejar en manos de la naturaleza el mejoramiento humano. Nosotros lo vamos a dirigir. Y habían dos tipos de categorías de eugenesia. Una de ellas era positiva y otra era negativa. La positiva era aquella que estaba apuntando a la idea de promover al mejor nacido. Había eugenesia positiva, o sea, los que tienen buena raza, las buenas razas, tienen que procrearse más, tienen que tener familias grandes. ¿Para qué? Para que puedan traspasar sus genes mayormente, con mayor volumen. Entonces, promovamos que los más evolucionados, los más aptos en el contexto cultural de esa época, las razas arias, los güeros, los blanquitos, no como yo. Aquí hay algunos güeritos, veo. Algunos blanquitos. Usted tendría ese privilegio que le ayudarían. Es más, estamos hablando de que les ayudaban y les promocionaban muchos hijos. Habían concursos. Y que te ponían en foto y los que tenían mejor pinta, de mejor raza, los podían premiar hasta con medalla y hasta te daban premios de dinero, hermano. Porque eras una raza que te queríamos animar a multiplicarte. ¿Les parece extraño esto, no? Es loco esto. Pero ¿por qué llegamos a esta manera de entender la realidad? Porque una idea que nos surge de la palabra del Señor se utiliza como el fundamento para interpretar la realidad. Había una manera negativa, que era impedir que los no aptos se multipliquen. Promovemos que los aptos se multipliquen y los no aptos tenemos que prohibir su multiplicación. Por lo tanto, comenzaron a haber restricciones para la natalidad. Control de natalidad, esterilización y promoción ¿de qué? Del aborto. Porque no queremos que los menos evolucionados se multipliquen. Promovemos el control de natalidad, esterilización y el aborto. Hubo, por lo tanto, también intentos de segregación. No queremos que las razas menos aptas se nos mezclen con las razas aptas, entonces separémoslos geográficamente. Para que no vaya a haber alguno que se salte por la barda y empiece a mezclar los genes. Leyes de restricción de matrimonios y emigración, institucionalización de los no aptos. ¿Quiénes eran los no aptos? ¿Quiénes tenían que impedir ser multiplicados? Vamos a ver si alguno de los que estamos aquí cae en esta lista de los que nos hubieran prohibido multiplicarnos. Vamos a ver. No mire para el lado. No sea tan pecador. Sí, yo los conozco. Fui pastor 20 años, ¿no? Ya los conozco, ok. En primer lugar,
Los atontados. Ya sé que le vino a alguien a su mente. Sí, los conozco. Los atontados no pueden multiplicarse, pues. Porque vamos a tener más atontados. Se pone difícil. En segundo lugar, la clase pobre. Porque no tienen capacidad de capital ni de hacer riqueza. Algo tienen estos tipos. Hay que eliminarlos, los de la clase pobre. La clase de ebrios o alcohólicos. Si que hay alguno que tiene problemas, hermano, no pasa. Cuarto lugar, criminales de todas las descripciones, inclusive los criminales delincuentes. Los encarcelados por no pagar multas. Quinto lugar, epilépticos. Sexto lugar, los dementes. No pueden pasar sus genes. Y ellos estaban en la lista que se les prohibía. Séptimo lugar, la clase de los constitucionalmente débiles, físicamente débiles. Octavo, los predispuestos a unas enfermedades específicas. Noveno, los deformes. Décimo, aquellos con órganos defectuosos de los sentidos. Eso es, los sordos, ciegos y mudos. O sea, Shakira no podría haber hecho su canción. No le funcionaría en esa época su canción. Pero es triste pensar que esto era parte de nuestras sociedades como seres humanos. ¿Cómo una teoría puede cambiar la cultura? Y la segunda ponencia que yo voy a hablar, espero esta noche hablar, tiene relación cómo esta ha infiltrado el entendimiento de qué es el ser humano y cuál es su problema en el ámbito de la psicología. Hermanos, esto generó procesos y leyes y promoción de esterilización forzada. En 1907, Indiana promulgó la primera ley de esterilización. Todos aquellos que estaban en esas listas tenían que ser esterilizados legalmente, contra su voluntad, esterilizados. 30 estados en Estados Unidos promulgaron la ley de esterilización. Entre 60,000 a 70,000 esterilizados forzosamente entre 1900 y 1970 fueron esterilizados por ser categorizados dentro de los no aptos para multiplicar sus genes en Estados Unidos. Ahí está el mapa. Esto es público, esto está en las redes. Incluso analizando los cráneos de los bebés, ciertos cráneos pertenecen a las formas fisonómicas de los claros y otros son los oscuros. Entonces, cierto tipo de personas, algunos de ustedes calzan alguno de estos, cuidado, porque, hermano, esto fue propio del movimiento que también promovió el racismo, como lo explicó hace algunas horas atrás Joe. Hermanos, necesitamos entender porque todo esto fue parte de nuestra sociedad y detrás de estas ideas filosóficas nosotros pensamos que esto quedó atrás, que ya hoy día no funciona. Las mismas ideas se manifiestan en nuestra cultura con una nueva vestimenta. ¿Qué pasó con la eugenesia? ¿Por qué cayó? La popularidad menguó en la década del 40 debido a las atrocidades de los nazis y la eugenesia. Fue tan atroz las consecuencias de este darwinismo social, porque Hitler pensaba de esa manera. Hitler era un darwinista. Entonces él tenía que eliminar las razas menos favorecidas y promover las razas más arias, más puras, que tenían y merecían multiplicar sus genes. Todo eso está detrás del movimiento que el nazismo promovió. La ciencia de la eugenesia, ciencia entre comillas, ¿cierto?, se mostró falsa por avances en el campo de la genética. Una vez que la genética, recuerde, en 1953 la genética se dispara con grandes descubrimientos. Y por lo tanto, todo lo que la visión naturalista estaba promoviendo respecto de los seres humanos cayó. Y todo eso comenzó a desaparecer. Pero hermanos, no desapareció. Se viste de nuevo. La mona se vistió con otra ropa y volvió a reflorecer. Y lo que se llamó la Sociedad Americana de Eugenesia se transformó en la Sociedad de Biodemografía o Biología Social, hoy día mejor conocida como Planned Parenthood. Y se viste de la idea de la planificación familiar, pero es la misma idea de fondo. Por eso entramos hoy día, salimos de la eugenesia, pero con la misma filosofía de fondo, a la idea del aborto. Y el aborto tiene el mismo trasfondo naturalista de la historia. Margaret Sanger, una de las directoras principales de este movimiento y de Planned Parenthood,
quien nació en 1869, fue la sexta de 11 niños. Bueno, yo creo ahí como que tiene alguna explicación su comportamiento. ¿Cómo come uno entre 11 hermanos, no? Ahí el más apto sobrevive, ¿no? Estoy bromeando, ¿no? Comprometida con la fe católica en su juventud, pero se volvió escéptica debido a la influencia de su padre ateo. Y aquí llega una alerta. Cuidado, por algo Dios dice, no os unáis a yugo desigual. Porque eso tiene influencia. En este caso, el padre ateo influenció en ella, a pesar de tener una madre con una fe católica. Se casó con un hombre de familia pudiente, afiliada al Partido Socialista, por lo tanto las ideas naturalistas fueron también defendidas en el ámbito político, fuertemente influenciada por Thomas Malthus. Tanto Margaret como William Sanger, el de la eugenesia, se declaraban ateos sobre la religión, Sanger se declaraban ateos cuyas opiniones sobre la religión se basaban en gran medida en sus creencias políticas marxistas. En 1914 criticó las insípidas inocuidades de la religión por drogar a la clase trabajadora para que se contentara, una posición que sostuvo también Karl Marx, ¿cierto? Cuando llamó a la religión el opio del pueblo. Entonces Marx, como ella también, decían, bueno, el problema de la sociedad y sobre todo aquellos que son cristianos es que no se quieren levantar en contra de la oposición. ¿Por qué? ¿Por qué no nos levantamos en contra de la opresión de los ricos? Porque nuestra esperanza no está aquí en la tierra. Nuestra esperanza está arriba en los cielos. Entonces ellos decían, ustedes tienen una ilusión. Ustedes son escapistas. En vez de pelear aquí sus derechos, sus deberes, ustedes tienen su esperanza en el cielo. Entonces por eso no pelean. Y es como una droga. Por eso decía, la religión es el opio. Están drogados. Se la fumaron toda, hermanos. Y esa es la filosofía que estaba detrás de esa frase, que la religión es el opio del pueblo, porque no nos íbamos a levantar en revolución contra los opresores, porque nuestra esperanza no está en ser tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo. Todo eso está detrás. Todo eso está detrás de toda esta filosofía del manifiesto comunista, porque todo esto está en el ámbito de la idea naturalista de la historia. Usted sabe, como lo explicaba yo hace un rato atrás, no me voy a detener ahí, ellos trasladaron la idea evolucionista de la biología a la idea societaria, creando esta idea de caos a utopía. Y Marx acuñó la célebre frase de que la religión es el opio del pueblo. Siguió su declaración afirmando que abolir la religión cambiaría la felicidad ilusoria de la gente por su felicidad real. Entonces, esta señora Margaret Sanger tenía esta idea, que es lo que Jeffrey Johnson aborda muy bien en su libro. Les recomendamos ese libro para que, si usted puede adquirirlo, lo vea. Entonces ella pensaba que los seres humanos son animales y que por lo tanto tienen que ser también afectados por una manera de eliminar los menos aptos para la sobrevivencia. Darwin, ¿cierto?, tenía esta idea. Quiero animarles a ese libro para que ustedes aprendan sobre la parte genética. La práctica del control de la natalidad nos eleva a una etapa superior en la evolución de la vida, decía Sanger. A la medida que cada individuo progresa, también ayuda a elevar la raza humana en el avance adelante, arriba, hasta alcanzar planos más elevados. Fíjense en la frase que ella decía: lo más misericordioso que puede hacer una familia grande a uno de sus miembros infantiles es matarlo. Estas frases están dentro de las bases de formación de estos movimientos. Como son contraculturales hoy día por los derechos humanos y todo lo que se ha promovido, fueron sacados muchos de sus páginas, pero están en las bases de formación. Ella, en 1926, dio una conferencia sobre el control de la natalidad al auxiliar de mujeres del Ku Klux Klan en Silver Lake, New Jersey. Habló enérgicamente a favor de crear una raza blanca superior, esterilizando lo que ella y otros consideraban personas degeneradas. Esta idea de matar a los no arios, no aptos, ha llevado al genocidio más grande de la historia. Si nosotros nos asombramos de la matanza de Hitler, ¿no?, incluso de la matanza que los gobiernos comunistas hicieron en el siglo XIX. No sé si ustedes saben que el siglo
siglo XX, no XIX, siglo XX fue el siglo más sangriento de toda la historia de la humanidad. Tenemos registro histórico que aproximadamente se calculan 123 millones de personas asesinados en guerra y genocidio en el siglo XX. Esa cifra supera a la suma total de los 19 siglos anteriores. El siglo XX fue el siglo más sangriento de la historia. Quiero mostrarles cómo van las cifras que fueron tomadas del 2020 de un informativo que registra aproximadamente los abortos en Estados Unidos. Los abortos en Estados Unidos acumulados están en 61.628.584 niños asesinados mayormente saludables, cuyo defecto mayor es no ser deseado. Estamos hablando de 8.27 veces la población de su país. 8.27 veces la población de todo su país según el censo que revisé del 2022. Ustedes en el Instituto Nacional de Población aquí tienen aproximadamente 7.45 millones de personas en el 2022. La cifra de asesinados en el vientre en Estados Unidos supera 8.27 veces la población de todo su país, solo en Estados Unidos. Ese es el genocidio más grande de la historia. ¿Cuál es la base filosófica detrás de eso? La visión naturalista de la historia. Porque las ideas tienen consecuencias. Entonces, ¿qué se está proponiendo hoy? Mientras todas estas cosas se están trabajando y los más aptos están intentando que permanezcan en el mundo, se ha creado la idea del transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? Es esta idea que nuestra capacidad biológica, por condiciones naturales evolutivas, que tiene un cierto progreso en la idea naturalista, estamos mejorando, no es mi caso. No es mi caso. Pero ellos dicen que las razas están mejorando y que los más aptos sobreviven, mejor salud, mejor vida, mejor condición física, mejor de todo, porque los más aptos sobreviven. Ellos dicen que a pesar de todo el mejoramiento que podemos hacer desde el punto de vista biológico, hay un límite. Y dadas las condiciones de la visión del mundo, que este planeta va a desaparecer en algún minuto, ¿no? Se nos va a acabar el alimento, el sol va a explotar, porque ellos tienen toda la idea mirada en el panorama, ¿no? Que nuestro sol se va a consumir, se va a apagar, nuestro planeta va a desaparecer. Necesitamos explorar el universo para poder tener un nuevo lugar donde la especie humana permanezca en la historia. Y como las condiciones físicas humanas son limitadas, necesitamos tener una nueva forma de experiencia humana y se le llama el transhumanismo. Debido a que la raza humana tiene que mejorar, y la eugenesia era esta idea de mejoramiento natural, ¿qué sigue después más allá del naturalismo? El transhumanismo. El transhumanismo es la creencia o teoría de que la raza humana puede evolucionar más allá de sus limitaciones físicas y mentales actuales. Ya no es solo biología. Especialmente por medio de la ciencia y la tecnología para convertirse en superhumanos. La ciencia ficción aborda este tema con bastante frecuencia, como nos demuestran las películas X-Men. Retratan a muchos mutantes como seres humanos de evolución superior, con habilidades especiales sobrehumanas, superhéroes en una luz positiva junto con algunos supervillanos formidables. ¿Usted cree que esto es solo película? No, la realidad supera a la ficción. Hermanos, esta es una discusión que está sucediendo. Y hay libros escritos y publicados sobre esta discusión, donde ya nuestras limitaciones físicas tienen que ser superadas gracias a la tecnología. Y hay dos grandes corrientes. Usted sabe, las máquinas han sido un aporte a la humanidad. Desde que la ingeniería, y ahí los ingenieros mecánicos hemos hecho nuestro aporte en la historia. La mecánica ha sido favorable junto con la electricidad y toda la ciencia, ¿no? Y hay muchas máquinas, Blaise Pascal, ¿cierto? La calculadora mecánica. Voy a hacer un repaso rápido, ¿no? Sobre la tecnología, ¿cierto? Cómo hemos tenido avances. Charles Babbage también creó la calculadora mecánica en computación automática. Y hemos seguido avanzando en tecnología, maravilloso. En el siglo XIX, Charles Babbage sentó las bases de la computación programable al inventar primero la máquina de diferencias, una máquina sumadora automática y luego la máquina analítica, que fue la primera calculadora programable. Se le considera con razón como el padre de la computadora moderna. Marvin Minsky, ¿cierto? Que es
un creador, un inventor, él crea la primera computadora de red neuronal y empieza a crearse esta idea de redes neuronales en 1951. No estaba muy buena, no estaba muy bonita comparado con lo que vemos hoy día, pero era un gran avance tecnológico, hermanos. Y luego estamos hoy día frente a toda esta idea de la inteligencia artificial, donde con la tecnología se está apuntando a crear una idea de que las máquinas pueden desarrollar inteligencia, y hay toda una discusión de diferentes tipos de inteligencia, estrecha, amplia, etc. Y IBM entonces comenzó a explorar, y en 1997 ganó al campeón mundial Garry Kasparov. La computadora le ganó al campeón de ajedrez. O sea, logró un cierto aprendizaje para ganarle al campeón mundial. La máquina superó al humano. Y luego Google AlphaGo en 2016 usó para aprendizaje de máquina para ganar en otro juego llamado Go. Entonces, en un sistema de inteligencia artificial contemporáneo típico, los algoritmos relevantes están integrados en un software de computadora que clasifica, filtra y selecciona varios datos que se le presentan. Un enfoque intenta simular al menos hasta cierto punto las funciones neuronales de la corteza humana, redes neuronales. En términos generales, dicho sistema puede usar datos de entrenamiento para aprendizaje automático dentro de un cierto marco de programación, para reconocer, identificar e interpretar patrones digitales como imágenes, sonidos, voz, texto y datos. En el libro 2084, escrito por John Lennox, cristiano, él analiza todo este desarrollo de la inteligencia artificial. Y todo lo que nosotros vemos hoy día de reconocimiento facial es parte de toda esa tecnología de inteligencia artificial. Es muy interesante. Otro escritor que no es creyente, que es muy reconocido en el ámbito de inteligencia artificial, Max Tegmark, que es físico, cosmólogo e investigador de aprendizaje automático, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, ¿no? Presidente del Instituto Futuro de la Vida, también tiene un libro muy interesante que les recomiendo leer, que se llama Vida 3.0. Entonces, ¿qué están haciendo los seres humanos? Investigando tecnología para ver cómo podemos mejorar a la raza humana. Max Tegmark habla de que la vida se puede clasificar en vida 1.0. ¿Cuál es la vida 1.0 según su definición? Es la vida que no puede hacer una mejor versión de sí misma y no puede pensar o ponerse metas ni aprender. Por ejemplo, una célula no puede hacer eso. No puede hacer un automejoramiento consciente de sí mismo, no puede mejorarse a sí mismo, no puede ella misma cambiar sus metas ni aprender de su existencia. Es la vida más simple. Luego define la vida 2.0, que es la vida que no puede hacer una mejor versión de sí misma, pero puede pensar, puede ponerse metas y aprender. Nosotros, ahí estamos nosotros, por ejemplo. Y algunos piensan que ciertas computadoras pueden llegar a hacer eso, vida 2.0. Pero luego él define una vida 3.0, que es una vida que puede aprender, puede ponerse metas y hacer una mejor versión de sí misma para lograr metas. Y él tiene este gráfico en su libro, donde él clasifica estos tipos de vida y cómo éstas pueden adaptarse o relacionarse con el mundo real. ¿Puede sobrevivir y replicarse? Las 3 vidas sí. ¿Puede diseñar su software? La segunda y la tercera sí. ¿Puede diseñar su hardware, su estructura nueva? Solamente la vida 3.0 en su teoría. Por lo tanto, la inteligencia artificial viene a ser un instrumento para el mejoramiento, pero también un riesgo, según algunos, que puede reemplazar al ser humano. Y está dentro de esa discusión. La inteligencia artificial estrecha, débil, ANI, y la inteligencia artificial general son 2 visiones de la realidad. Y hay toda una discusión hoy día en el ámbito de la tecnología sobre la inteligencia artificial. Y hay 2 corrientes. Una liderada por Larry Page, cofundador de Google. Y él es uno de los precursores de la inteligencia artificial. Y tiene cosas muy interesantes que son propias para esta discusión. Larry Page, cofundador de Google, convenció a Demis Hassabis para vender DeepMind, su empresa de inteligencia artificial, con una promesa. La nueva empresa con sede en Londres estaría protegida de la presión de ganar dinero para centrarse en un único objetivo. ¿Cuál es el objetivo y qué es lo que está financiando este señor? Crear software informático que iguale o supere a la inteligencia humana. Están invirtiendo millones de dólares para crear supuesta inteligencia que sea igual o superior a la nuestra.
¿Qué decía Stephen Hawking, este científico que falleció, cierto, que estaba en silla de ruedas, ¿recuerdan? Él dice, si bien las formas primitivas de inteligencia artificial desarrolladas hasta ahora, cuando él estaba vivo, han demostrado ser muy útiles, temo las consecuencias de crear algo que puede igualar o superar a los humanos. Los humanos que están limitados por una evolución biológica lenta, ahí está la idea de fondo, nosotros estamos limitados por una evolución biológica y lenta, no podrían competir y serían superados en el futuro. La inteligencia artificial podría desarrollar una voluntad propia. ¿No les parece eso una película que ustedes han visto? ¿Se acuerdan cuál es? Terminator. Hey, la realidad supera la ficción. Podría desarrollar una voluntad propia, una voluntad que esté en conflicto con la nuestra. ¡Wow! Vamos, el riesgo real con la inteligencia artificial no es la malicia, sino la competencia. Una inteligencia artificial súper inteligente sería extremadamente buena para lograr sus objetivos. Y si esos objetivos no están alineados con los nuestros, hermanos, Houston, estamos en problemas. ¿Cómo la manera de entender el mundo mueve la economía, los esfuerzos humanos y la mirada que tenemos de él? Por otro lado, otra corriente de pensamiento en el ámbito de la inteligencia artificial está liderada por Elon Musk. En la fiesta de cumpleaños de Musk, dice Walter Isaacson, quien estuvo ahí y documentó, en 2013, en Napa Valley, entablan un apasionado debate frente a los demás invitados. Imagínense ese tipo de cumpleaños. Ellos tienen problemas de dinero, así que me imagino cómo estaban pasándolo. Entonces, Musk argumentó que, a menos que incorporemos salvaguardias, los sistemas de inteligencia artificial podrían reemplazar a los humanos. Musk está preocupado porque él es un humanista, haciendo que nuestra especie, los humanos, sea irrelevante o incluso extinta. Page protestó, el que es de Google. ¿Por qué importaría?, preguntó. ¿Por qué importaría? Hermano, ¿por qué importaría? Preguntó, si algún día las máquinas superan a los humanos en inteligencia, incluso en conciencia, sería simplemente la siguiente etapa de la evolución. Y ellos tienen el dinero y la influencia para hacerlo. Ya me estoy acordando del Chapulín Colorado. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? La conciencia humana, replicó Musk, era un precioso destello en la luz del universo. Y no deberíamos permitir que se extinguiera. Para él, la inteligencia humana es fruto de la casualidad en un universo aleatorio, naturalista. Page respondió, el de Google, que eso es tontería sentimental. No voy a usar más Google. Si la conciencia pudiera replicarse en una máquina, ¿por qué no sería igual de valiosa? Quizás algún día incluso podamos cargar nuestra propia conciencia en una máquina. Acusó a Musk de ser un especista, a alguien que tenía prejuicio a favor de su propia especie. Imagínense el tipo de discusión que estamos hablando. Porque el ser humano para ellos no es creado a imagen y semejanza de Dios. Para ellos el valor intrínseco no está en el hecho de que reflejamos al Creador, sino si somos útiles o aportamos a este mundo. Los que no están en este ámbito y no tienen la capacidad de sobrevivir van a ser eliminados. Musk consideró que una forma de asegurar la alineación de la inteligencia entonces era vincular estrechamente los robots con los humanos. Si Page dice que las máquinas reemplacen si son capaces a los seres humanos y no me importa, Musk dijo no podemos abandonar a los humanos porque tienen algún tipo de valor. Es algo especial en el universo. Entonces integremos tecnología con los cuerpos humanos. Hagámonos cyborg. Debería ser una extensión de la voluntad, debería ser una extensión de la voluntad de los individuos en lugar de sistemas que pudieran volverse rebeldes y desarrollar sus propios objetivos e intenciones.
Esa se convertiría en una de las razones de Neuralink, la empresa que él fundó. La empresa que fundó para crear chips que pudieran conectar con los cerebros humanos directamente a las computadoras. Hermano, la realidad supera la ficción. Ahí están trabajando, hacia eso están caminando. Entonces, esta discusión entre ambas visiones del mundo, que no tienen una visión bíblica de la realidad, son lo que está dirigiendo todos los esfuerzos humanos para intentar preservar lo que podríamos entender como capacidades humanas. Y ahí están las dos ideas: inteligencia artificial digital o inteligencia artificial transhumanismo. Cosas que están muy bien abordadas. Entonces, ¿cuándo tiene que suceder esto? Para ellos, toda la historia se está desarrollando en una mirada naturalista. Para ellos, lo que rige la historia es el Big Bang. Hubo un comienzo hace millones de años, el universo se está expandiendo, se está enfriando, ciertas partes del universo están colapsando, van a caer. La única discusión que ellos todavía no resuelven es qué manera de final del Big Bang tenemos. Y hay múltiples supuestos de cómo va a terminar la historia. Pero hasta antes que eso suceda, ¿cómo nosotros prevalecemos? El transhumanismo, entonces, es esa teoría en la cual la raza humana puede evolucionar. Otro escritor, T.D. Maxx, hablando sobre estos tópicos, dice: hace 12.500 años evolucionamos a vivir a una gran altura. Hace 8.000 años tuvimos la capacidad de adaptarnos a un clima desértico. Hoy día es tecnología versus selección natural. Hoy día y en el futuro cercano, evolución provocada por el hombre. Nosotros nos vamos a mejorar. En el futuro cercano, la ciencia ficción se convierte en realidad. En un futuro lejano, ¿pueden los humanos adaptarse al planeta rojo? Ese es el tipo de discusión que está allá arriba, en estos seres humanos, que no consideran al hombre como Dios lo considera. ¿Vamos a estar en contra de la tecnología? No, por supuesto, es útil. Pero cuidado cuando tiene filosofías detrás de su empuje. Sin embargo, a pesar de las tecnologías más poderosas que tenemos hoy, todas las formas de vida que conocemos siguen estando fundamentalmente limitadas por su hardware biológico. Y el mío peor. Nadie puede... Hermano, les voy a contar algo. Cuando yo era joven, era bueno para el fútbol. Jugaba fútbol, me encantaba jugar fútbol. En esa época, lo que mi cerebro pensaba, mis piernas lo hacían. Hoy no. Lo que mi mente piensa, mis piernas no logran hacerlo. Ya no está funcionando bien esto. Nadie puede vivir 1.000.000 de años, evidente. Memorizar toda la Wikipedia, comprender toda la ciencia conocida o disfrutar de un vuelo espacial sin una nave espacial. Ninguno puede transformar nuestro cosmos en una parte sin vida, en una biosfera diversa que florecerá durante miles de millones y billones de años. Ellos ya reconocieron que hacer el ambiente que el planeta tiene, nadie lo puede hacer. Nadie ha logrado, ni todos los intentos por crear biosferas alternativas para supervivencia humana, todas fracasaron. No saben cómo hacerlo, nunca han logrado. Porque la complejidad que esto tiene solamente es gobernada por un Dios tan sabio como nuestro Dios. Lo que permitirá que nuestro universo finalmente alcance su potencial y se despierte por completo. Todo esto requiere que vida se someta a una actualización final, la vida, a una vida 3.0, que puede diseñar no solo su software, sino también su hardware. En otras palabras, vida 3.0 es el dueño de su propio destino. Finalmente, completamente libres de sus grilletes evolutivos. Sin tecnología, nuestra extinción humana es inminente en el contexto cósmico de decenas de miles de millones de años. Esa es la mirada histórica que ellos tienen. Lo que hace que todo el drama de la vida en nuestro universo sea simplemente un destello breve, transitorio de belleza, pasión y significado en una eternidad casi sin sentido experimentada por nadie. Qué catastrófico, qué pesimista la mirada al final. Mientras planificamos nuestro futuro, consideremos el significado no solo de nuestras propias vidas, sino también de nuestro universo mismo. Aquí dos de mis físicos favoritos, Steven Weinberg y Freeman Dyson, representan puntos de vista diametralmente opuestos. Weinberg, quien ganó el premio Nobel por su trabajo fundacional sobre el modelo estándar de la física de partículas, dijo célebremente: cuanto más el universo parece comprensible, más también parece inútil. El hombre pierde
de observar la belleza del cosmos y los propósitos eternos que Dios le ha dado, los propósitos que Dios le ha dado, algunos eternos y otros transitorios. Esta es la discusión. Entonces, hermano, realmente, ¿quién nos salvará del final que nos espera? La única esperanza no viene de estos pensadores, viene de Dios. Él dijo en su palabra: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Sí hay un final. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, y eso es a pesar de todos los intentos que queramos hacer, todo va a ser deshecho. ¿Cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir? Nuestra única esperanza viene de este evangelio, que dice: esperando y apresurándoos para la venida de Dios, del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, no según lo que los pensadores de este mundo dicen, sino aquello que Dios dijo. Según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia que todos anhelamos en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén. Gracias, muchas gracias.